Muy buenas tardes, amigas y amigos de Chiloé TV. Estamos 5:25 de la tarde, hoy día 14 de abril. Estamos comenzando este programa en la tarde aquí en la señal 75. Tenemos a nuestro lado una invitada que nos visita nuestro canal y que está visitando la isla también por un motivo re interesante. Margarita Valle, bienvenida a Chiloé TV. Gracias. Para compartir con nuestros auditores también sobre tu trabajo. Te comento que este es un programa en vivo que estamos realizando todos los días a las 5:30 para conocer y que la gente pueda compartir en sus hogares también algo que se está haciendo sobre Chiloé, alguna acción social, ya sea de un artista, algún grupo folclórico, deporte, pero que en definitiva vayamos viendo y comprendiendo cómo acciones sociales se están desarrollando en Chiloé hoy día en la actualidad. Y en ese sentido hemos conversado con Soledad Guarda, encargada del Centro Cultural, y Andrea, del equipo del Centro Cultural, y nos comentaban sobre este lanzamiento del libro Mitos comparados Chile y Grecia, que se realiza hoy día en la Biblioteca Pública. Un trabajo realizado por ti, pero no es este primer acercamiento que tú tienes con Chiloé, sino hay un trabajo ya durante mucho tiempo, sí, en la isla pura, digamos, en la isla Coldita y principalmente en la comuna de Quellón, un trabajo que tiene relación con rescatar nuestro patrimonio intangible, que es tan impotente de los chilotes, tan importante hoy día también mencionarlo, poder discutir y poderlo llevar a la palestra. Así que cuéntanos un poco sobre esa experiencia, Margarita. Bueno, hace un buen tiempo que vengo estudiando, recogiendo y haciendo amistades, lazos con personas de Chiloé que hablan de ese Chiloé antiguo, ancestral, profundo, eso que también se nos van. Un gran amigo que tuve fue Amador Cárdenas, con él conocí a Domitila Cuyul. En la isla de Chiloé he trabajado mucho con Emilia Hueita, con Mario Huayquén, con su mujer Carmela Nancul, y a través de largas conversaciones, a través de un buen tiempo y durante el año corrido, viniendo 12, a veces 20 veces al año, directamente a la isla de Coldita, hice este trabajo de rescate de sus visiones de mundo, quiero decir, su mundo cotidiano, ordinario, pero ¿para qué le voy a contar tal cosa si es claro, que ya está conocido, si uno lo hace todos los días? Pero yo diciéndole que para mí, como extranjera dentro de ese territorio, es extraordinario lo ordinario que ella pueda considerar sus pequeñas rutinas. Y en este cruce de pequeñas ordinariedades es un cruce de grandes extraordinariedades, porque reuní en un libro que se lanzó acá en la Feria del Libro recién el año pasado, en noviembre, el libro Lo extraordinario en lo ordinario, en donde se recoge entonces las visiones del mundo. Trabajaba con 5 grandes personajes en Chiloé y además reuniones con mucha otra gente de campo rural que tuve en el 2006 para como ampliar un poco la muestra. Asimismo mostré visiones de mundo de personas de Puerto Natales, de Punta Arenas, de Temuco, de Atacama. ¿Y todo relacionado con las historias locales? El patrimonio cultural inmaterial. Me he dedicado como a ser testigo de esos portavoces, porque ellos son los portavoces. Yo soy un medio, un canal, uno de los medios, uno de los puentes para poder mostrar esto a otros lugares, no solamente lugares grandes como Santiago, sino que lo que te quería contar con este ejemplo, que una microrealidad como la que sucede en Coldita, ni siquiera en Chiloé todo, pueda ser conocido en la gente de Ollagüe. Estamos hablando de Calama hacia arriba, en el altiplano. O sea, 2 microrealidades que se puedan cruzar. Y a la gente de Coldita yo le he mostrado las visiones del mundo de mujeres maravillosas en Ollagüe. Entonces ese es el cruce de extraordinariedades. Ese libro entonces ya se lanzó. Me demoré 8 años en realizarlo. Renato presentó un libro tuyo, ¿no? Renato presentó un libro anterior que lancé, que se llama Intimidad y Multiverso, donde aparece cuadernos de visiones de mundo, pero más resumido, o sea, una pequeña parte. Otro de los cuadernos de ese libro aparece el trabajo que he realizado directamente en un fogón biblioteca que ayuda a que se levantara en la isla de Coldita. Entonces ahí que todavía persiste, ¿no? Todavía persiste, está desde el 2003
hasta ahora, y en realidad es desde la comunidad local y para la comunidad local, no porque no estén admitidos los turistas, sino que es muy remoto. Y un espacio, no, claro, no llega porque, la gente porque no claro, hay transporte estable, no, con toda la todavía dificultad. se pide ocasión. Exacto, con toda la dificultad que tenemos de conexión en Chiloé, Coldita es un ícono ahí, Claro, realmente es complicado porque llegar está en ese sentido esa condición de remoto que tiene que ver no tanto con la distancia en kilómetros, sino con la falta de acceso. claro, el tiempo, el invierno Y, chilote, claro, ahí se marca no hay claramente. caminos, todavía no hay agua, luz, ningún servicio público, entonces un poco es un viaje más en el tiempo que en el espacio. O sea, se está viajando en el tiempo, o sea, es como que se retrocede a unos años más atrás. Ahora, mi intención en el trabajo que te digo, en el rescate del patrimonio inmaterial, más que ir hacia un pasado dorado, o sea, más que hacer un viaje al pasado, es un viaje a la esencia. Eso, si tuviera que decir una sola frase que quedara en este diálogo, ese es el sentido de la búsqueda aquí. Y ese trabajo, Margarita, me imagino que tiene que ver con, como dices tú, más de 20 viajes en el año, no importando época, pero donde se tiene que establecer un lazo de confianza entre la persona que te va a contar esto, porque es parte de nuestra intimidad. Nosotros tenemos el mito o la historia o las anécdotas generales, pero las particularidades con respecto a esa gran historia de nuestros personajes chilotes le hacen un la lazo diferencia. de absoluta confianza y camaradería y en cierto sentido de hermandad. Me ves vestida más como occidental en este momento y puedo cambiar o no de atuendo, pero al estar aislada igual que ellos, al tratar de salir un día y de repente se levanta viento, se cierra el puerto de Quellón y yo sin tener embarcación, tratando de estar en la misma condición de conseguir alguna ocasión de alguna embarcación más grande, nos hace hermanos, nos hace parte de una misma circunstancia. Ya no es una broma, no estoy como que llego a husmear un patrimonio inmaterial, sino que estoy afligida con las mismas circunstancias climáticas concretas, lo que te digo, a veces no poder partir y tener todo preparado al otro lado en Quellón y sencillamente no poder realizar la gestión o quedarse en Quellón y no poder llegar a la isla. Entonces, muchas cosas, se acaba la benzina y no son los 500, 600 pesos del litro de benzina, sino la urgencia que ese litro de benzina va a levantar o no esa fiesta esa tarde y hay que caminar lejos. Yo he pedido y he prestado benzina en donde ya la plata no importa nada en ese momento, sino que el concepto del trueque, de la ayuda, porque hoy día es urgente. Entonces, eso estableció feroces lazos de confianza que permitió testimonios muy profundos y muy ricos a ser Muy potente. compartidos. Oye, Margarita, ¿cómo tú estás viajando a Chiloé ya hace un par de años? ¿Ya tienes una relación con más allá del territorio, sino que esta relación te hace tener una visión también Sí. sobre este Chiloé? Pero este Chiloé moderno, con industria, Margarita, que también entra en el mundo del consumo, Claro. y donde los mitos y la anécdota pasan a ser parte como del antiguo, de lo folclórico, Claro. y hasta de nuestro patio trasero, que no lo tenemos que contar mucho porque es parte de nuestro subdesarrollo, entonces tenemos que superarlo como para que Claro. vayamos a entrar a este mundo. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Mi visión es que acá se da un cambio muy brusco, sobre todo en las islas más aisladas, más remotas, como decíamos, que es como una redundancia, una isla aislada, pero esta es una isla grande menos aislada que aquellas otras que están requete aisladas. Lo que una civilización a veces se demora años gradualmente, paso a paso, pasar de dejar de comer papa, empezar a importar, a lo mejor comprar algunos almud a la vecina, y es una transición muy grande hasta estar de repente de ser dueño de un local y ya tener una economía distinta a la economía que es de autosustentable. En estas islas es muy brusco. Estás hasta el día tanto siendo parte de un sistema de autosustento en donde tu dieta principal es la papa y gracias a que tu familia entera está ayudando a esta labor de la siembra, la cosecha y todo lo que requiere la labor de la papa. Y de un día para otro entras a trabajar en una salmonera, cambia todo el sistema de visión en donde ya no hay pie atrás, hay
derroche cultural, esa sería. De repente se cae todo por la borda porque para poder acceder, para poder estar allá, se siente que hay que, como tú bien dices, dejar bien escondido, olvidado. Y he visto niños que han estado en el fogón, esto ya es testimonio puro, o sea, niños que he trabajado con él de 5, 8 años, no sé, a ver, 8 años del 2003, ¿cuántos años tienen hoy día? Ya son lolos, ¿cierto? Y ahora entraron, bueno, los padres a trabajar en la salmonera y de repente el niño entero se quebró. El mismo quiebre que trae la adolescencia, sumado el cambio brusco de un concepto de funcionamiento familiar a un otro que ya está ligado a todas las leyes del mercado y con todas las atrocidades del que queda en la cola final del mercado, que la zapatilla para ese niño, para pertenecer a aquello, le sale mucho más cara que un niño santiaguino. Entonces exacto. hay un trabajo, bueno, hay una desposibilidad de no tener el espacio como para que nuestras costumbres, nuestro patrimonio intangible cobre una relevancia importante en lo cotidiano, porque en lo cotidiano en estos lugares aislados dentro de la isla, como bien dices tú, es parte de la normalidad, es parte de nuestro lenguaje, es parte de las complicidades, es parte de los secretos del pueblo. Pero cuando ya se relacionan con otros sectores, no solamente con las ciudades, sino que principalmente, desde mi punto de vista, con un modelo económico, pasan a ser medio clandestino esto. Medio clandestino. Sin embargo, no se borra, no se erradica del todo ese lazo emotivo, por decirlo. Puede ser un lazo, el lazo racional empieza como a quebrarse, entonces eso ya se olvida y ahora borro ni cuenta nueva, ahora me meto en este otro marco cultural, en este otro marco económico, pero emotivamente, bien adentro en sus almas, en sus corazones, en su espíritu chilote, existe todavía hebras que están todavía buscando ser leídas, vistas. Entonces apenas se presenta una oportunidad en donde se pueda sacar esa flote, está todavía los receptáculos listos para. Claro. Por eso es tan importante recordar el mito, no como un elemento antiguo que vivían aquellos otros. Tentén y Caicay no eran elementos que vivieron los más antiguos solamente. El 27 de febrero del año 2010 vivimos a Caicay revoloteando, haciendo un dinamismo sobre la tierra, sobre Tentén, y es la misma visión que tuvieron otros a lo mejor en el año 60 con el terremoto y otros ancestrales. Entonces el mito recuerda que los temas esenciales, las urgencias, las necesidades, las visiones, las búsquedas del ser humano, aunque van cambiando los atuendos, como digo, son las mismas que las antiguas. Y se nos expresó Caicay, y entonces, en ese momento, tú introduces la mitología y muestras que antiguos estaban preocupados de esto, pero que estas cosas van a seguir, e incluso van a seguir de aquí en adelante. No es el último terremoto de la historia evolutiva de la Tierra, ¿cierto? Y es ahí donde quedamos otra vez nivelados. A eso quería llegar. El mito permite nivelar, volver a lo humano. Somos todos iguales con respecto a las fuerzas tremendas que vimos en el terremoto de Japón también. Claro, y además ahí con respecto al mito, Margarita, tú debes tener mayor conocimiento de esto, es el primer ejercicio, el ejercicio puro, el ejercicio intelectual más puro que puede tener el ser humano, que es buscar una respuesta a su medio inmediato, a la naturaleza con lo que yo convivo. Por lo tanto, el mito tiene ese ejercicio filosófico que es esencialmente el ser humano y no de otro ser vivo en este planeta. Y en lograr una explicación, una narración que sosiegue el alma, que la calme. Exacto. Y que explique cómo es que estamos ubicados en estas condiciones tan grandes como son las condiciones de la naturaleza, y cómo me ubico yo, ser humano, ser humana, dentro de esto con respecto también a toda mi cultura. Y hay una serie de regulaciones culturales. La Pincoya regula elementos culturales de ecosistema sin que exista una sanción externa, un carabinero sacando un parte por una extracción de loco, sino que el mito desde adentro, desde el fondo de cada cual, está diciendo hasta aquí nomás, mijito, porque de aquí para allá estaríamos pasando a llevar a la Pincoya. Y eso es tan grande, pasar ese límite es tan grande, que entonces retrotrae la conducta a decir, mira, mejor me mantengo en los niveles que mi cultura acepta,
porque es más caro salirse del sistema, a no ser que tengamos la opción de salirnos directamente del sistema. Claro. Ahora, en esta relación del mito y de los ejemplos, de los personajes que giran en torno a los mitos, este llamado de atención también, o parte como de nuestra conciencia inconsciente que el ser humano va teniendo, surge este libro. Yo lo encuentro genial, Chile-Grecia, una comparación, y recordar aquí a los filósofos presocráticos como Tales de Mileto, Heráclito, que buscaban también esta explicación de la esencia del ser en su entorno más inmediato. Las angustias del alma la traducen en tratados filosóficos. Así que cuéntanos un poco sobre este libro, este desafío. Me imagino que es un tremendo desafío, Chile-Grecia. Debe ser muy provocador este libro, Margarita. Es una fiesta poder hacerlo, es un regalo. Hay cosas que me cuestan más en la vida. Hacer un libro, no sé, tengo estrella ahí. Hay mucha dedicación, hay muchos años por detrás, hay un tiempo que es el tiempo de preparación del libro, y fue gracias a la Fundación Mustakis que yo pude tener como la oportunidad, sobre todo, de imprimir un libro, llegar a puerto con un libro. Es muy difícil, entonces se necesita esa colaboración, y con ello yo había hecho tenía yo lista ya una exposición Chile mitológico, la misma que traje también acá a Chile, y trabajamos en la Biblioteca Nacional. Ellos colaboraron con esta idea porque les interesó, y desde ahí empezamos a poner en el tapete también la relación. Yo siempre he trabajado el mito griego y el mito de Chile. ¿Por qué esos dos? Justo porque son los mitos que nos comprenden a los chilenos. Es decir, podrían ser los mitos comparados Perú-Roma también. Las mitologías son comparables. No es un gesto mío comparar. La mitología es comparable porque el elemento el último código de la mitología, o sea, en torno al cual se estructura toda la trama, es el arquetipo, un tema humano. Entonces el tema humano del héroe existe en todas las mitologías. El tema humano de la madre, del hijo pródigo, del hijo maravilloso, del anciano sabio, del gran árbol que es el testigo de lo que ha pasado en esa cultura, se va repitiendo de cultura en cultura. Eso se explica desde el inconsciente colectivo. Pero Chile-Grecia, dado que somos chilenos, habla de nuestras raíces, de alguna forma, culturales e inmateriales híbridas. Ya no somos solamente un Chile precolombino, no solamente nuestro background cultural, mitológico es un Chile precolombino. Ya somos hijos también de Occidente. Chile es un país que se rige por todas las leyes de Occidente. Funcionamos, dividimos nuestra semana, la forma que tenemos de considerar los patrones de éxito, de excelencia, son apolíneos, son parte de una visión occidental. Nuestros conocimientos e ignorancia parten de absolutamente. Sí. Y Grecia es patrona de Occidente. Entonces, somos hijos también de esa cultura griega, y sepamos o no de los mitos griegos, estamos inmersos y funcionamos con ellos. O sea, somos reverentes a. Sabemos cuando un trabajo está inmáculo, está magro, está impecable, y cuando un trabajo tiene errores, tiene pifias, y uno quisiera a veces hacer, cuando hace un garabato, ¿cierto?, hacer con una mano así, tirarlo al suelo. Gesto que hizo Urano con su primera progenie, que no le gustó porque los hijos eran todavía muy toscos, muy burdos para un creador todavía demasiado ideal, celestial, en donde no se llevaba todavía mucho con los elementos de la tierra. Tuvieron que surgir otras progenies para que de repente se acomodara el cielo y la tierra. Y somos hijos de eso. Entonces, y somos hijos, querámoslo o no, también de un Chile indígena, ancestral, precolombino, cargado de amor y sentido por la naturaleza, en donde la naturaleza fue el único vector que permitió de alguna forma mantener sus templos sagrados. El templo sagrado son los árboles, son los manantiales, son los cerros, y como esos siguen estando, todavía pasan y pasan, ¿cierto?, las generaciones culturales, hay muchos que todavía sienten esa conexión con esa hebra ancestral. Entonces, este libro está compuesto en una primera parte donde trato de explicar la importancia del mito, no como un elemento de otrora, antiguo, o solamente de la literatura, de los eruditos, sino como una condición humana. De hecho, aquí hay un subtítulo.
el antiguo gesto de narrar mitos para así comprender lo que nos sucede, un poco lo que estábamos recién visto, ¿cierto? Y una segunda parte del libro en donde directamente es una comparación entre el mito chileno y el griego. Y hay un capítulo especial sobre Chiloé, ¿no? Dentro de todos los... O sea, tú miras el índice del libro, el mayor cuerpo de comparación es en Chiloé. Uno, porque dicen que Chiloé es donde más mitos hay. Yo siento que la mitología tehuelche, por ejemplo, tiene un enorme también cuerpo mitológico. Pero yo he estado más acá, soy testigo, he visto, entonces esto también pasa por mí como curadora del mito. Son los mitos que más he podido trabajar. Y esta relación del mito entre Grecia y Chiloé, en particular, Margarita, tiene esta relación también muy fuerte que el chilote tiene con su medio, con la naturaleza, de la explicación del Tentembilú y Caicabilú, de la primera explicación que nace también de la geografía, de la forma de nuestra isla, pero también donde nuestros dioses o nuestros seres mitológicos tienen características de humano. Absolutamente. Tienen el rostro, tienen alguna extremidad nuestra que lo identificamos como nuestro. Sí. No lo identificamos con una divinidad abstracta que no existe o que queda a la imaginación colectiva, sino que yo puedo, o un niño puede dibujar al Trauco, puede dibujar al Caleuche, puede dibujar a la Pincoya. Ese elemento que a lo mejor puede parecer muy común es sumamente potente para que nuestro inconsciente colectivo, el mito, cobre una relevancia importante, como dices tú, puede estar oculto, puede estar metido en un baúl, pero va a llegar un momento dado en que va a estallar y el inconsciente colectivo va a decir, porque dice, yo soy parte de este mito, porque algo yo lo voy creando también. Claro, es que bien dices tú eso, porque la mitología chilota y la mitología griega son las mitologías antropomórficas. Claro. En donde no son fuerzas, como también dices tú, abstractas, sino que fuerzas encarnadas en expresión, en símbolos tangibles, de alguna, son intangibles, pero uno puede llegar a dar una expresión de la Pincoya, del Pincoy, del Camagüeto, del Imbunche, del Caleuche, de la Pincoya, del Trauco, del Millalobo, de la Huenchula, del Lahuenchur, ¿cierto? Y las ve en la calle. Hay una señora que podría evocar la Huenchura, hay una señora que es más ida, que se nota que está más conectada, hay un señor que es como un brujo, existe un caleuche, un barco por ahí medio fantástico, uno se encuentra con algunos imbunches por ahí, andan ahí, se siente que está esa presencia, y es que todos los seres humanos también encarnamos esos arquetipos. Entonces las mitologías antropomórficas nos permiten fácilmente sentirnos identificados con. Y al sentirnos identificados podemos amplificar eso y ver que en realidad todos somos a veces un poco fiuros o fiuras. Todos tenemos un lado fiuril. Claro. Y eso se da exacto en la mitología griega y ellas se llaman erinias y son unas mujeres coléricas, enojadas, que nacen de la sangre de Urano. Imagínate que tu composición fuera básicamente sangre y tierra. Un ente absolutamente colérico, agresivo, y que rayan las canchas de los elementos. Entonces son arquetípicamente muy parecidas, ¿cierto? La fiura con las erinias, o la voladora chilota. Aquí, bueno, las interpretaciones son dibujos de mi hijo Tomás Kimmel, en donde es una mujer que toma esta pócima de natri, ¿cierto? Vomita sus intestinos y tiene que convertirse en bauda para salir a revelar las verdades, a ser mensajera de las verdades que obtienen los brujos en su cueva, pero que ellos no van a entregarla. Y luego a las 6 de la mañana tiene que reincorporar sus intestinos para volver a ser mujer. Y la relación de la voladora con Hermes como grandes comunicadores entre el cielo, la tierra y el inframundo, siendo Hermes en la mitología griega o Mercurio en la mitología romana, que es el mismo, el gran heraldo, mensajero, comunicador de los dioses. Lo que estamos haciendo acá es una función de la voladora o de Hermes. Entonces, en este momento los dos estamos ayudando a comunicar, ¿cierto? Y esto se va a amplificar a través de este canal. Margarita, y en ese aspecto dentro del mito hay otro elemento que a mí me llama la atención y en tu trabajo me imagino que también lo recoge, por el tema de la oralidad del lenguaje, el significado del lenguaje. Sí. Por ejemplo, es decir, cuando yo me refiero al imbunche, me refiero al caleuche, estoy hablando de un patrimonio lingüístico propio y único de Chiloé.
porque no hay otro Imbunchi, no hay otro Caleuche. Claro. Entonces es único en el universo, en nuestro planeta, así como la cultura griega. Cuando yo hablo de los mitos, se da en ese contexto, y que Claro. además tiene la gracia por el lenguaje de trascender, de ser atemporales, que hasta hoy día nosotros podemos seguir estudiando, inventando sobre ellos, porque son particulares, ya pasan este rango lingüístico, hoy día sí, universal, pero con características particulares, donde yo lo identifico con un territorio. Sí, el primer libro que te hablaba recién, que yo había publicado, se llama Intimidad y Multiverso, es decir, los mitos son absolutamente múltiples. Se encuentran traducciones de ese arquetipo en otras culturas, pero a su vez tienen un rasgo de connotación absolutamente local, que es lo que hace rico el mito en esa localidad, y que hace que su gente se sienta identificado, porque esas características, como tú bien dices, son absolutamente únicas. Hay un solo Imbunche, que en realidad es un ser humano, ¿cierto?, que se le modificó la estructura de su cuerpo, la dieta, una serie de elementos que lo llevaron a ser un guardián, un celador de una cueva. Pero hay un celador o un guardián como es el cancerbero del Hades, que también no deja pasar a nadie desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos, al mundo tangible, al mundo intangible, el mundo como concreto, al mundo más misterioso. Pero tiene otras connotaciones de expresión, ¿cierto? Es un can, o sea, un perro de 3 cabezas. Claro. Entonces, en eso, los griegos tienen esa representación, y además es para entrar al mundo del Hades. Esto es para entrar al mundo de los brujos, que no es exactamente lo mismo. Y es ahí donde está su identidad propia, inviolable, que hace que todo griego, o luego todo romano, porque también Hay muchos que se traspasan. cierto, es Pluto y su perro Plutón, sientan que eso es de ellos y de nadie más. Pero a su vez, qué agradable sentir que en otra cultura esa misma expresión está de alguna forma, y entonces también los seres humanos tenemos traducciones, porque esta es una tendencia del alma humana a buscar, como bien dijimos al comienzo, explicaciones afuera de lo que nos sucede acá adentro. Al sol le sucede, a la luna le sucede, a las estrellas le sucede lo que a los seres humanos no sucede. Claro. Como para ir cerrando la nota, Margarita, miedo y complicidad del mito. Si hacemos esa relación también, en este caso con Chile y Grecia, miedo a echarse, te va a pasar algo, como decíamos con la pincoya. O sea, la pincoya es la guardiana, pero como que te dice, oye, hasta acá. Pero también es una cómplice, es una compañera. El mito pasa a ser un compañero tanto de resguardo como de protección para mi cultura. Claro, absolutamente. ¿Qué hace un ser humano arrojado ahí a la existencia, muerto de frío, esperando que llegue, lo pase a buscar, por ejemplo, un otro buque, o mar traviesa con olas y tempestades, si no sabe, en su concepción psíquica finalmente, de que hay toda una plataforma mitológica que ya está preparada en el peor de los casos? Claro. Entonces sí existe un buque fantástico en el cual me voy a subir, entonces sí existe una pincoya que me va a ayudar. Eso alivia, eso baja el nivel de tensión, porque hay una explicación, hay una última asidero a donde voy a poder parar, o cómo voy a poder explicarme esto. Entonces, ya que pertenezco a eso, y ahí soy cómplice, como tú me dices, para responderte, a su vez, por supuesto, soy muy respetuosa de las leyes. Siempre el mito, en todas las culturas, el mito tiene embebidas ciertas leyes, también de comportamiento, que permiten en el fondo tener una buena armonía entre los miembros de la comunidad, que son inviolables. En la mitología hindú está el dios Varuna, que es el dios de las redes y los lazos, y cada persona cumple su dharma y su karma, ¿cierto? Por difícil que sea, porque a lo mejor su casta es una casta muy baja, que solamente le toca estar trabajando para los demás, y hay otros príncipes que lo hacen distinto, pero no se queja, porque sabe que es lo que le tocó por karma y por dharma, y el quejarse haría que Varuna tirara más lazos, más red, y quedaras más atado, más distante de aquel momento en donde te has soltado todas las trabas de la ilusión. Entonces, todos los mitos, como hablábamos de la pincoya,
las erinias que recién mencionaba en Grecia. La gente en Grecia sabe que cualquier actitud fuera de la norma establecida por su cultura, a veces las normas de una cultura y de otra son absolutamente opuestas, pero respetando esas normas culturales, cualquier acto de violación de eso, y vendrían las erinias a tener severos castigos sobre esas personas. Entonces, sí hay un temor, el temor en el fondo a violar, a pasar, a llevar, a destruir esos límites inmateriales, intangibles, pero que permiten la cohesión, la unión y la pertenencia. Perteneces porque respetas y veneras. Y que eso es súper importante porque además fortalecen estas identidades que hacen identidades que nos buscan y llevamos a un límite superior nuestras características particulares que nos hacen ser únicos en el mundo. Claro. Podemos, en un mundo globalizado donde las diferencias se eliminan, los mitos, sin lugar a dudas, pasan a ser un elemento sustancial, importantísimo, de herramienta hoy día para el ser humano para convertirse en ciudadano, pero también sentirse parte de un territorio y orgulloso de ese territorio, que además nos hacen pensar en la historia, en nuestro presente, nos hacen repensar un poco lo que estamos haciendo acá. Así que el mito, me imagino, este libro, te insisto, debe ser muy desafiante porque además nos hace pensar en esta cultura griega tan potente, tan hermosa, y tan propia. Sí. No es tan alejada, no es solamente la Grecia inmortal de los griegos, es la Grecia que se expandió a ser occidental toda y que es parte de lo que hoy día nos constituye en identidad también. Y que nos sitúan en este mundo, como dices tú, occidental. O sea, hay diferencia en el mundo. Bueno, nosotros somos occidentales y tenemos un origen de esa adopción occidental, que hoy día es universal y nos hace tener algunos elementos comunes e importantes con otros sectores de nuestro planeta. Margarita, agradecer tu presencia en este. Gracias a ti. Están invitados a la... Hoy día a las 7, ¿no? Sí. Hoy día a las 7 en la biblioteca pública de nuestra ciudad, ¿cierto? Sí. Biblioteca pública, exactamente. Sí, biblioteca pública. Ahí en Chacabuco 510, para poder conversar y compartir un poco de este trabajo. De este trabajo, sí. Y reafirmar un poco en un momento nuestra cultura y nuestra identidad chilena, que yo creo que nos ayudará a esto. Este es el libro, lado y lado. Y ¿dónde va a estar este libro? ¿En la biblioteca, por supuesto? Sí, va a estar en la biblioteca hoy día. Es importante decir que ahí vamos en realidad con la Fundación Mustache, y gracias a que ellos pueden imprimirla y ayudar a la realización, a regalar este libro. Están invitados 30 y tantos alumnos de dos internados acá en Chiloé, y ahí también va a estar el libro. Qué bueno, Margarita. Bueno, nosotros vamos a estar leyendo el libro y por supuesto conversando y analizándolo, aunque sea sin tu presencia, y ya en algún momento, cuando venga de nuevo en esos viajes que hace a Chiloé, está invitada a Chiloé TV para conversar no solamente este trabajo, Margarita, sino de nuestros trabajos anteriores, pero también un poco empezar a profundizar y a rescatar el tema de los mitos, que es tan importante para nuestra cultura en un sistema de Chiloé que está muy industrializado, y eso nos hace perder nuestro orgullo por nuestra identidad local. Bueno, 5 minutos para las 6, estamos en vivo en directo acá en los estudios de Chiloé TV con Margarita Ovalle, y hacemos extensiva esta invitación para el día de hoy a las 7 de la tarde en la biblioteca pública de nuestra ciudad para conocer el trabajo de Margarita y por supuesto conversar con ella. Sigan ustedes en sintonía de Chiloé TV.